Hola, hola Lore, ¿cómo estás? Esperando que sean las 12. Hola hermana, querida hermana Lore, saludos a Pablo y a Juli y a Tommy. Este, bueno, esto corresponde al culto de Corbalán, Iglesia Corbalán, 2559, ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, domingo 2 de agosto. Vamos a esperar un poquito más. Hola Juli, bendiciones Miki, amigo mío. Hermoso día hoy, ¿eh? Hermoso día. Bendiciones, bendiciones. Bueno, vamos a dar comienzo al breve pensamiento que vamos a tener hoy. Yo le puse como título: Dios quiere hacerte libre. Dios quiere hacerte libre. Si tienen Biblia, me pueden acompañar. Si no, les voy a leer desde aquí. Lucas 13, Lucas capítulo 13, en el verso 10. Los espero un ratito. Dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El relato nos cuenta de que el Señor Jesús estaba enseñando en la sinagoga un día sábado, por eso se le llama el día de reposo para los judíos, y dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. Esto nos habla del tiempo que esta mujer había padecido este espíritu o esta enfermedad.
También vemos en Marco, donde nos habla de un muchacho endemoniado, que cuando el Señor le pregunta desde cuándo el muchacho padecía este espíritu, este hombre le contesta desde niño. En Lucas 8:43 también vemos a la mujer que padecía de flujo de sangre. Dice que cuando el Señor la sana, o sea, esta mujer no hacía 2 días, sino 12 años que padecía de esta enfermedad. También vemos ahí en Lucas 8:27, donde dice que un endemoniado padecía de esto hacía mucho tiempo. También en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 5, nos habla del paralítico de Betsaida. Hacía 38 años que estaba paralítico. Y por último, en Hechos capítulo 3, en el verso 2, vemos al cojo que se encontraba en la puerta del templo, llamada La Hermosa, donde Juan y Pedro realizan ese milagro. Este hombre tenía 40 años, cojo. Como les dije, esto nos habla del tiempo que estas personas habían padecido la enfermedad o el estado espiritual. Esta mujer había estado 18 años, nos cuenta el relato. 18 años estuvo atada a esta enfermedad, hasta que el Señor Jesús la hizo libre. Y esto me recuerda a un pasaje en la Biblia, en Hechos capítulo 4, verso 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos que el Señor tiene registrados los años de sufrimiento, no solo de esta mujer, sino de cada uno de nosotros. Es así que si hoy estás escuchando este pensamiento, este mensaje, y que estás atravesando por algún tipo de enfermedad, y que ya llevas mucho tiempo, quizás podemos hablar de otro problema, quizás un problema de adicciones, quizás un problema con tu hijo, y ya hace bastante tiempo que te encontrás en esa situación. Quiero decirte que Dios tiene registrado cada lágrima que derramás a causa de ese problema. Dice la Biblia ahí en 2 de Corintios capítulo 6, en el verso 2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Dios te está hablando a ti. Quizás te hayas preguntado: ¿hasta cuándo voy a continuar viviendo en esta situación? ¿Hasta cuándo? Quizás en lo más íntimo. Quizás te preguntes: ¿cómo puede ser que lo que yo haya dicho en secreto, ahora alguien lo esté repitiendo? Quiero decirte que Dios está al tanto. Dios está al tanto de cada situación que le ocurre al hombre, de cada problema, de cada dificultad. Vemos en esta historia que esta mujer padecía de un espíritu de enfermedad. O sea, esta enfermedad se le atribuye a Satanás.
Y saben, estamos en un mundo caído. En un mundo caído y, según la Biblia, a merced de Satanás. Lo leemos en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, en el verso 19. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto es a causa del pecado. La Biblia menciona a Satanás como el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Lo leemos en 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos dice, quiero que tengan en cuenta esto, que la Biblia no dice que es el Dios del universo, sino de este sistema mundanal, o sea, pecaminoso. En el libro de Job vemos también los ataques de Satanás, obviamente permitido por Dios, trayendo úlcera maligna a la vida de Job. También lo vemos ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 7, donde Pablo menciona el aguijón que tenía en su carne. Dice que era un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Dice que esta mujer en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera ella se podía enderezar. Ella estaba encorvada, imagínense, terrible situación, 18 años, y que de ninguna manera, resalten en su Biblia, yo resalté en mi Biblia, se podía enderezar. Esto nos habla de la incapacidad del hombre para salir de su propio problema, de su propia condición, por sus propios medios. El hombre no puede encontrar libertad o cambiar la realidad en la que se encuentra. Tengan en cuenta que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Era un espíritu que tuvo atada a esta mujer por 18 años. Y de ninguna manera ella se podía enderezar. No podía salir de ese estado. No podía cambiar su realidad. Así como nosotros no podemos cambiar la triste realidad en que cada persona en este mundo se encuentra. Romanos 5:6 dice el apóstol Pablo: cuando aún éramos débiles, quiere decir sin fuerza, impotente. El Señor le dijo a los religiosos en Juan 8:33: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En muchas oportunidades he mencionado que el hombre no puede venir a Dios si primero el Señor Jesús no le da libertad de sus pecados. El pecado en singular, digo, esto hace referencia a la naturaleza caída del hombre. Es el arma que Satanás utiliza para mantenerlo al hombre cautivo o esclavo, o mejor decir, a su merced. El pecado. El pecado es el arma que usa el diablo para mantener al hombre a su merced. Fíjense lo que le dice el Señor ahí en el capítulo 8, en el verso 44, en el Evangelio de Juan. El Señor le dice a estos hombres, que conocedores de la ley, hombres que conocían bien
los mandamientos, conocían bien de memoria inclusive todos los ritos de Moisés, pero hacían lo contrario. Hacían lo contrario a la voluntad de Dios. Y el Señor le dice, ustedes, o sea, vosotros, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense en lo que le dice el Señor. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Era fuerte lo que el Señor le había dicho, pero era la verdad. Ellos sabían todo respecto a Dios, así como muchos de nosotros que conocemos. Muchos te contestan, no, yo creo en Dios. Yo trato de vivir correctamente. Pero no cuentan las mentiras. No cuentan los robos. No cuentan los pecados ocultos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, le dice el mismo Señor a estos hombres. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. No es de extrañarse todo lo que sucede en este mundo caído. No es de extrañarse, donde Satanás gobierna. No puede haber otra cosa que todos los días uno, al sentarse delante de la tele y al ver los noticieros, ve toda clase de violencia, asesinato, violaciones, robos y toda clase de perversidad. Miren lo que dice el Señor en Juan capítulo 10, en el verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren lo que dice el Señor. El ladrón, haciendo referencia a Satanás. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Ahora quizás me estén preguntando, o se estén preguntando dónde. No vemos al diablo matar, hurtar o destruir. Simplemente tienes que sentarte delante de la tele y mirar cómo personas usadas por Satanás, muchos usados para cometer todo acto de violencia. La vez pasada miraba por la televisión cómo a un joven, luego de tantos días encerrado en cuarentena, sale a trabajar y le pegan un tiro. Y, ¿saben? No le robaron absolutamente nada. Lo mataron. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren la diferencia, miren el contraste. Por un lado vemos muerte, por el otro lado vemos vida. Miren el contraste. Quizás te estés preguntando por qué no tengo paz. ¿Por qué no puedo disfrutar la vida? ¿O por qué mi vida no tiene sentido? Yo quiero darte esa respuesta. Estás bajo la jurisdicción de Satanás, bajo su gobierno. ¿Y saben? Él solo les ofrece a sus súbditos placeres,
pero placeres momentáneos. Él ofrece momentos de placer, de alegría. Pero saben, el diablo no hace algo. Es decirte los resultados de esas decisiones. El diablo no les cuenta. Aquel joven, por ejemplo, el pecado favorito de Satanás es la codicia. ¿Por qué? Porque cuántos jóvenes ven a otros jóvenes querer tener algo, o ven en las redes o inclusive en los lugares, querer tener algo y no lo pueden obtener. ¿Y qué hace? Muchos acuden al robo. Puedes tenerlo, te dice el diablo, si quieres, puedes tenerlo. Puedes tenerlo, pero no te cuentas los resultados de esas decisiones. Y ahí vemos los noticieros jóvenes asesinados. El diablo no te cuenta el resultado de tu infidelidad. El diablo no te dice qué puede llegar a suceder si te descubren en tu infidelidad. Y ahí vemos el mayor índice de divorcio hoy es la infidelidad, a causa de la infidelidad. Muchos niños se quedan sin padre o sin madre a causa de la infidelidad. Bajo la jurisdicción de Satanás, solamente hay dolor y sufrimiento. En el versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Bastó una sola palabra para que el Señor le diera la libertad a esta mujer. Hoy Jesucristo es la palabra, es el verbo de Dios. En Juan 19 dice que Él es la puerta. Él es el que por mí entrare, dice, será salvo, dice el Señor. Romanos 19 dice que si confesara que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesucristo, el verbo de Dios, hoy puedes ser libre del poder de las tinieblas, de la jurisdicción de Satanás, como aquella mujer, ese día sábado. Iba a ser un sábado diferente. Iba a ser un sábado que iba a cambiar totalmente la historia de su vida. Y hoy domingo, puede ser el día que cambie la historia de tu vida. Hoy puede cambiar el curso de tu vida. Él puede hacerte libre del poder de las tinieblas. El Señor le dice ahí en el capítulo 5, en el libro de Juan, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Saben? Esto es maravilloso. Es maravilloso porque dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree, no se trata de hacer alguna obra o asistir a algún tipo de actividad religiosa o algún acto penitente o penitencia, como algunos le llaman. Se trata de que tú puedas creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por tus pecados y por los míos. Él es
nuestro sustituto. Él es nuestro sustituto. Es tu sustituto. Él vino a tomar tu lugar y el mío. Fíjense lo que dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, él no había cometido pecado. Él no conoció el pecado, pero Dios lo hizo pecado. Quiere decir que Él murió por tus pecados y por los míos. Tomó tu lugar para que no tuvieras que morir eternamente. En el versículo 19 nos dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Muchas veces he escuchado: ¿dónde está Dios? Cuando estoy atravesando por los problemas y las dificultades. ¿Dónde? Dios estaba en Cristo, querido amigo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Querido amigo, yo sé que a veces el dolor, el sufrimiento nos hacen perder la paciencia. Y nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando abusaban de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando me maltrataban? ¿Dónde estaba Dios cuando mi marido me golpeaba? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, dice. En el versículo 13 dice: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego, dice, glorificaba a Dios. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ella, luego de ser libre de la enfermedad, comenzó a glorificar a Dios. Quiere decir que quizás ella nunca, hasta ese día sábado, nunca antes, había glorificado a Dios. Quizás hasta ese día sábado solamente había dolor, tristeza y el rechazo de todos. Porque imagínense esta mujer saliendo a las calles sin poder enderezarse. Quizás muchos la miraban con rechazo, con desprecio. Y hasta ahí quizás lo único que ella había expresado con su boca, quizás era quejas, quizás era odio, enojo por la situación. Ella estaba atada a esa enfermedad. Pero dice que cuando el Señor la hizo libre, glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Y esto me recuerda en el momento, en el año 95, cuando tuve la oportunidad de conocer al Señor. Cuando salí de aquel lugar, no había palabras para expresar lo que me había ocurrido. Mi corazón estaba lleno de alegría y de gratitud.
había sido libre. Había sido libre. Y esta mujer había sido libre. Tú no puedes hoy glorificar a Dios porque estás en las manos de Satanás, a merced de Satanás. Suena duro esto, yo sé, quizás hasta te ofendas por lo que te estoy diciendo. Pero si hoy estás haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, a su carácter, donde hoy en tu corazón hay odio, venganza, donde en tu corazón hay pecados ocultos, quizás estás haciendo algo en secreto, quizás estás involucrado en alguna actividad que tú sabes que no está bien. Fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 1, en el verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, presten atención, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Miren qué maravilloso. Nos sacó de la jurisdicción, nos sacó del gobierno de Satanás. Estábamos a su merced para llevarnos a su reino. Hay dos reinos en este mundo. Están aquellos que son, como dijo el Señor, hijos del diablo, como le llama Pablo, hijos de desobediencia. Porque hacen las obras que hace el diablo. En el versículo 14, en el capítulo 1 de Colosenses, fíjense lo que dice. Le voy a leer todo el texto desde el verso 13 en adelante seguido para que ustedes vean lo maravillosa que es esta noticia. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La palabra redención quiere decir que Dios pagó un precio para que tú y yo fuéramos libres. Y ese precio fue su sangre. El precio fue su sangre. El apóstol Pedro en el capítulo 1, en el verso 18, dice, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre derramada de Cristo en la cruz fue el precio más alto que se pudo pagar. No hay otro precio. ¿Y saben lo maravilloso? Y esto es algo que me impacta. En el capítulo 5, en el verso en Romanos, capítulo 5, verso 7, dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es maravilloso. Porque cuando yo estaba en el mundo, bajo el gobierno, bajo la jurisdicción del diablo, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, viviendo y haciendo toda clase de maldad, escupiéndole el rostro a Dios, maldiciendo, blasfemando. Dios murió por mí. Y eso es maravilloso. Y eso es lo maravilloso. Que Dios muestra su amor para conmigo
y para contigo cuando aún tú le estás dando la espalda. Aunque tú en este momento le estás escupiendo en la cara. Aunque tú en este momento estás haciendo lo contrario a su carácter y a su voluntad. Él te amó y murió en la cruz por ti, derramando su sangre. Morir por el bueno es humano, pero morir por alguien impío, pecador, blasfemo, es divino. Eso solamente lo puede hacer Dios. Dios es el único que puede morir por gente como nosotros, que no merecemos nada. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, en el verso 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice por último: y esto erais alguno. Quiere decir que esto éramos nosotros antes de que el Señor nos sacara del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. Nosotros no merecíamos lo que el Señor hizo por nosotros. Por lo vil y lo menospreciado del mundo, dice la Biblia, murió el Señor. Nosotros no merecíamos nada. Si hoy quieres que haya un antes y después en tu vida, Dios te está hablando a ti. Quizás hasta hoy te hayas preguntado: ¿por qué vivo como vivo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no puedo salir de este vicio? ¿Por qué no puedo dejar de hacer este tipo de maldades o de tomar estas decisiones? Quiero decirte que si Jesucristo, el Hijo de Dios, no te liberta, no podrás salir de ese lugar. Me gustaría que hoy pudieras tomar una decisión, que hoy pudieras venir a Cristo y reconocer tu situación, tu estado. Reconoces que estás perdido. El Señor, cuando los fariseos le dijeron: ¿por qué tus discípulos? ¿Por qué? O sea, comen con publicanos, ladrones y prostitutas, le decían al Señor. O sea, el Señor le dice: yo no he venido a buscar a personas sanas, sino a personas que están enfermas. Pero eso no quería decir que ellos no estuvieran enfermos. Eso quería decir que ellos no reconocían que estaban enfermos. Dios quiere que reconozcas que estás enfermo, enfermo de pecado. Que estás hoy perdido. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú reconoces hoy que estás perdido, el Señor dice: sé libre. Sé libre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Simplemente debes arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados, y Él te hará una nueva criatura.
te sacará del poder de las tinieblas y te trasladará al reino, dice, de su amado Hijo. Yo quisiera que podamos orar. Quizás estés ahí con alguien, métete al baño, a donde quiera que estés, busca un lugar íntimo y ora conmigo. Yo quisiera orar por ti, pedir por tu vida, pedir para que el Señor te pueda dar libertad. El Señor te está hablando a ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Realmente te doy gracias. Gracias porque sé que hoy has hablado a muchas personas. Muchos que hasta hoy estaban perdidos. Quizás no encontraban respuesta a sus problemas. Pero hoy hablaste al corazón. Hoy hablaste a la vida de aquella mujer, aquel varón, que se preguntaba, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿O hasta cuándo voy a estar así? Dios te está diciendo, si puedes creer, si puedes creer. Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te ruego que toques el corazón de aquella mujer, aquel hombre, que puedas obrar, Señor, y que hoy haya un antes y después en su vida. Que puedan tener paz, Señor, paz en su corazón. Y que su vida, Señor, sea el reflejo de tu amor, Señor, y de tu gracia. Padre, gracias por aquella mujer y aquel varón. Si hoy, Señor, alguien tomó la decisión de creer que tú moriste en la cruz por sus pecados, hay fiesta en los cielos, dice tu palabra, por cada pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos, Señor, por cada hombre, por cada mujer que viene, Señor, delante de ti y toma la decisión de creer en ti. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Te agradezco, Señor, por este privilegio que me das de compartir, querido Dios, tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, espero que les sea de mucha bendición la palabra y que puedan tomar una decisión por Cristo. Los saludo. Mi nombre, para los que no me conocen, Jorge Diosdado. Pertenezco a la iglesia Corbalán, que está en Corbalán, Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, te saludo y que tengas un hermoso día y que puedas meditar en esto. Que Dios te bendiga.